Hey, les habla Aegon y estoy aquí para compartir algunas historias inquietantes que nos han enviado. Si quieren compartir la suya, por favor, comenten. ¡Vamos! Hey, Aegon. Primero que nada, quiero decirte que soy un gran fan de tu contenido. Todas esas historias creepy y misterios de la vida real que compartes siempre me dan escalofríos y me han inspirado a finalmente abrirme sobre algo que me pasó hace un par de años. Me llamo Emily Carter y soy una enfermera registrada de Ohio. He estado acechando tu canal por meses, pero esta es la primera vez que comparto mi propia experiencia. No es como esas cosas exageradas de películas de terror. Es solo algo raro y perturbador que me dejó pensando en ello por semanas. Todo empezó cuando conseguí un nuevo trabajo en un hospital en Indiana. Era un cambio grande para mí. Acababa de divorciarme y necesitaba un fresh start, ¿sabes? Así que empaqué mis cosas en mi viejo Honda Civic y me lancé a la carretera. Era un viaje de unas 8 horas, pero no quería manejar de noche, porque las carreteras secundarias en esa zona son un desastre, llenas de curvas y con niebla que aparece de la nada. Decidí parar en un motel de carretera justo antes de la frontera estatal. Se llamaba algo genérico como Rest Haven Motel o algo así. Uno de esos lugares viejos con letreros de neón parpadeantes y un estacionamiento lleno de baches. Llegué alrededor de las 9 p.m. Ya estaba oscuro y empezaba a llover. El lobby olía a café rancio y a humo de cigarro viejo, como si el lugar no hubiera sido ventilado en años. El tipo en la recepción era un hombre mayor, con una barba desaliñada y ojos cansados, que me dio la llave de la habitación 12 sin mucho chisme. «Disfrute su estancia», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Neta, me dio una vibra rara, pero lo atribuí al cansancio del viaje. Arrastré mi maleta por el pasillo alfombrado que crujía bajo mis pies y entré en la habitación. Era típica de motel barato, cama con sábanas ásperas, una tele antigua que probablemente solo sintonizaba canales locales y un baño con azulejos amarillentos. El aire acondicionado zumbaba como un enjambre de abejas y había un olor leve a moho mezclado con desinfectante barato. Me di una ducha rápida para quitarme el sudor del camino. El agua salía tibia y con presión irregular, como si las tuberías estuvieran a punto de explotar. Después, me puse mi pijama y me senté en la cama a revisar mi teléfono. No había señal, lo cual era molesto porque quería llamar a mi hermana para decirle que había llegado bien. Mañana lo arreglo, pensé, y me metí bajo las cobijas. Estaba exhausta, pero antes de apagar la luz, oí unos ruidos afuera, como pasos arrastrándose por el pasillo. Probablemente otro huésped, me dije a mí misma, tratando de no ponerme paranoica. A la mañana siguiente, bueno, no, eso fue más tarde. Primero, déjame contarte sobre la señora de la limpieza. Era como la medianoche cuando alguien tocó suavemente a mi puerta. Me levanté, medio dormida, y miré por la mirilla. Era una mujer mayor, como de unos 70 años, con uniforme de limpieza, delantal azul descolorido y un carrito con trapeadores y botellas de spray. Pensé que se había equivocado de habitación, pero cuando abrí una rendija, con la cadena puesta, obvio, no soy tonta, me miró con ojos amplios y asustados. No dijo nada al principio, solo me pasó un pedacito de papel doblado por la abertura. «Toma esto», murmuró en voz baja, con acento que sonaba como del sur, quizás mexicano o algo así. Cerré la puerta rápido y desdoblé la nota. Decía, en letras temblorosas, «No duermas aquí, vete ahora». «¿Qué chingados?» Mi corazón latió más rápido, pero racionalicé. Quizás era una broma, o la señora estaba loca. ¿Por qué no decirlo en voz alta? Miré por la mirilla de nuevo, pero ya se había ido, su carrito chirriando por el pasillo. Intenté ignorarlo. «Es solo una nota tonta», me dije, riéndome nerviosamente. Volví a la cama, pero ahora no podía dormir. La lluvia golpeaba la ventana como dedos tamborileando, y cada crujido del edificio me ponía en alerta. Revisé la cerradura de la puerta. Estaba bien puesta, con el pestillo interno. Mi maleta estaba en el piso, mi bolso en la mesita de noche, y mi teléfono, bueno, seguía sin señal.
Me obligué a cerrar los ojos contando ovejas o lo que sea, y eventualmente me quedé dormida. Pero no por mucho tiempo. Me desperté de golpe a las 3 a.m. No sé qué me despertó exactamente. Quizás un sueño malo o un ruido sutil. La habitación estaba oscura, solo iluminada por la luz roja del reloj digital en la mesita. Me incorporé, frotándome los ojos, y fue entonces cuando lo noté. Todo estaba diferente. Mi maleta, que había dejado abierta en el piso con ropa desparramada, ahora estaba cerrada y colocada perfectamente contra la pared. Mi bolso, que estaba en la mesita, ahora estaba en la silla al otro lado de la habitación, con el zipper cerrado. Incluso mis zapatos, que había tirado al lado de la cama, estaban alineados neatamente bajo la ventana. ¡Qué demonios! Me levanté de un salto, el piso frío bajo mis pies descalzos, y corrí a checar la puerta. Seguía cerrada desde adentro, el pestillo intacto. No había señales de que alguien hubiera entrado, ni huellas, ni nada fuera de lugar, excepto que todo estaba reorganizado. El pánico me invadió. Encendí la luz, y la bombilla amarillenta parpadeó antes de estabilizarse, revelando la habitación en su nuevo orden. Mis cosméticos, que había dejado en el baño, ahora estaban arreglados en el mostrador como en una exhibición de tienda. Mi teléfono estaba en la cama, enchufado al cargador que yo no había conectado. Y la nota de la señora de la limpieza, había desaparecido de donde la había dejado en la mesita. Busqué por todos lados, volteando almohadas y revisando cajones, pero nada. Mi corazón latía como loco y sentí un frío que no era del aire acondicionado. «¿Estoy volviéndome loca?», pensé. Intenté abrir la puerta para salir corriendo, pero mis manos temblaban tanto que tardé un segundo en quitar el pestillo. Corrí al lobby, descalza y en pijama, la lluvia empapándome al instante. El tipo de la recepción no estaba, solo una campanita en el mostrador. Toqué como loca, pero nadie vino. Miré alrededor. El estacionamiento estaba vacío excepto por mi carro, y no había luces en otras habitaciones. Finalmente, volví a mi habitación, agarré mis cosas lo más rápido posible, todo ya empacado, lo cual era aún más creepy, y me subí al carro. El motor tardó en encender, como si algo lo estuviera reteniendo, pero eventualmente arrancó y salí de ahí pitando. Manejé como 1 hora bajo la lluvia torrencial antes de parar en una gasolinera para calmarme. Ahí, con señal de celular por fin, busqué el motel en Google. Nada, como si no existiera. O quizás lo busqué mal, pero juro que el letrero decía Rest Haven. Desde entonces, no he podido sacármelo de la cabeza. Fue un sueño. Alguien entró sin que me diera cuenta. ¿O era algo más sobrenatural? ¿La señora de la limpieza? ¿Quién era ella realmente? Intenté racionalizarlo. Quizás era sonámbula y lo hice yo misma, pero neta, no soy sonámbula. O tal vez el gerente tenía una llave maestra y estaba jugando una broma sick. ¿Pero por qué? He pensado en volver para investigar, pero cada vez que lo considero, me da un chingo de miedo. Gracias por leer. Y cuídense en la carretera, ¿eh? Nunca ignoren una advertencia, aunque parezca loca. Hola Iagon, soy Alex Rivera, un vendedor viajante de repuestos para autos aquí en el centro de México, y te estoy mandando esta historia porque vi tus videos sobre experiencias raras en moteles y viajes por carretera, y pensé que la mía encajaría perfecto. No soy de creer en cosas sobrenaturales, pero lo que me pasó esa noche en ese motel perdido en el desierto de Chihuahua me dejó con un mal sabor de boca que no se me quita. Te lo cuento tal como lo viví, sin exagerar, porque todavía me pregunto si no fue solo mi imaginación jugándome una mala pasada después de un día bien pinche largo manejando. Si quieres, puedes usarla en uno de tus episodios, solo no digas mi nombre completo. ¿Va? Ahí te va. Todo empezó hace unos meses, cuando andaba en uno de mis viajes de ventas por el norte. Soy de Monterrey, pero ese día había manejado como unas 8 horas seguidas desde Torreón, vendiendo piezas de motor a talleres mecánicos en pueblitos olvidados. Estaba exhausto, con los ojos ardiendo del sol y el polvo del camino,
y ya eran como las 10 de la noche cuando vi el letrero parpadeante de ese motel, el descanso del viajero. Parecía de esos lugares viejos, con neón medio roto y un estacionamiento vacío, rodeado de nada más que cactus y desierto. No había muchas opciones por ahí, así que me detuve. El gerente nocturno, un tipo flaco con bigote gris y una sonrisa que parecía demasiado amplia para la hora, salió de la oficina como si me estuviera esperando. «Bienvenido, amigo. ¿Viene de lejos?», me dijo, y sin que yo pidiera, agarró mis maletas del carro y las cargó hasta la habitación. Me pareció chido al principio, servicio extra en un lugar así, pero empezó a hacerme preguntas raras. ¿Por dónde viene? ¿Va hacia Sonora o baja a Culiacán? ¿Cuántos días planea quedarse por aquí? Contesté lo básico, pero me dejó con una sensación rara, como si estuviera fisgoneando demasiado. Me instalé en la habitación 7, un cuartito con olor a humedad y una cama que crujía como si tuviera 100 años. Cerré las cortinas, que eran de esas delgadas que dejan pasar la luz, y me tiré a ver la tele para desconectar. Pero como a la hora, oí pasos afuera. Miré por la ventana y ahí estaba el gerente, caminando despacio por el pasillo, deteniéndose justo frente a mi ventana y echando un vistazo adentro. Pensé que era coincidencia, quizás revisando las luces o algo, pero me dio escalofríos. Volví a la cama, tratando de ignorarlo, pero pasó de nuevo una hora después, y otra, cada hora en punto, como un reloj. Oía esos pasos crujientes en la grava, y lo veía pararse ahí, mirando fijamente. No era un vistazo rápido. Se quedaba unos segundos como si estuviera chequeando si yo seguía despierto. Empecé a ponerme nervioso, ¿sabes? Me preguntaba si era paranoia mía, después de ver tantas películas de terror en Netflix, o si de verdad algo andaba mal. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, imaginaba su cara pálida al otro lado del vidrio. Alrededor de las 3 de la mañana, no aguanté más. Me levanté, me vestí rápido y decidí largarme de ahí. El desierto de noche es frío y silencioso, pero prefería manejar con sueño que quedarme en ese lugar creepy. Salí al estacionamiento, metí la llave en el carro, un viejo sedán que nunca me ha fallado, y nada. El motor no arrancaba. Giraba la llave una y otra vez, pero solo hacía un clic-clic, como si la batería estuviera muerta. Revisé el capó, pero todo parecía en orden. No soy mecánico experto, pero sé lo básico. Ahí fue cuando saqué mi celular para llamar a un amigo o a emergencias, y cero señal. Ni una barra, ni datos, nada. En medio del desierto, eso pasa a veces, pero justo en ese momento, me sentí atrapado, como en una de esas pesadillas donde intentas correr pero no puedes. Volví a la habitación para usar el teléfono fijo, pero la línea estaba muerta, solo un pitido eterno. Empecé a caminar hacia la oficina del gerente, con el corazón latiendo fuerte, pensando en confrontarlo. «Oye, carnal, ¿qué pasa con mi carro? ¿Y por qué andas rondando mi ventana toda la noche?». Pero cuando llegué, la puerta estaba cerrada con llave, y adentro solo se veía una luz tenue. Golpeé la ventana, pero nadie respondió. Me quedé ahí parado, sintiendo el viento frío del desierto, y juro que oí un susurro, como si alguien estuviera riéndose bajito desde adentro. Fue el viento, mi cabeza. No sé, pero me regresé a la habitación y me encerré, empujando una silla contra la puerta por si acaso. Pasé el resto de la noche despierto, mirando el techo y revisando el celular cada 5 minutos, esperando que volviera la señal. Al amanecer, como por arte de magia, el carro arrancó al primer intento, y mi teléfono tenía señal completa. Salí pitando de ahí sin mirar atrás, sin pagar la cuenta extra o nada. Que se queden con mis maletas si quieren. Hasta hoy, Egon, no sé qué carajos fue eso. ¿El gerente estaba protegiéndome de algo peor en el desierto? ¿O tenía un secreto más oscuro, tipo robando a viajeros solitarios? Busqué el motel en Google después, pero no aparece en ningún mapa, como si nunca hubiera existido. Quizás fue solo una coincidencia de mala suerte, batería floja, señal mala, y yo exagerando. Pero cada vez que viajo por carretera de noche, evito moteles remotos y chequeo 2 veces mi carro. Si alguien ve esto en tu canal, ¿les ha pasado algo similar?
Gracias por leer, Egon. Sigue con los videos chingones. Hola, Egon. Soy Roberto y quería compartir contigo y con la gente del canal una experiencia que me pasó hace como 2 años. Hasta la fecha no sé qué pensar de esto, pero bueno, te voy a contar tal como pasó. Llevaba manejando como unas 4 horas cuando la Sofía empezó a quejarse de que tenía sueño. Era viernes por la noche y íbamos a visitar a su abuelita al interior. Desde el divorcio, estos viajes se pusieron medio complicados, ¿sabes? Mi ex siempre se pone medio paranoica cuando me llevo a la Sofía lejos. Entonces siempre le aviso dónde vamos a parar, a qué horas vamos a llegar, esas cosas. El GPS mostraba que todavía faltaban como 2 horas para llegar a la casa de mi suegra, y la Sofía ya se estaba poniendo irritada en el asiento de atrás. Tenía como 6 años en ese entonces, y los viajes largos siempre fueron difíciles para ella. Decidí parar en un motel que vi en la carretera, de esos bien sencillos, pero que se veía limpio y organizado. Tenía un letrero medio desteñido que decía Motel Familiar y un pequeño parquecito infantil a un lado. Cuando me estacioné enfrente de la recepción, me di cuenta de que había varios otros carros en el estacionamiento. Por lo menos 3 o 4 familias estaban hospedadas ahí, porque se podían ver las sillitas de niños en los carros y algunos juguetes regados cerca de los cuartos. La Sofía se emocionó cuando vio el parquecito y me preguntó si podía jugar un ratito antes de dormir. Le dije que tal vez sí, dependiendo de la hora. El tipo de la recepción era medio raro, como muy serio, pero fue educado. Me preguntó si quería un cuarto en planta baja o en el primer piso. Escogí planta baja para que fuera más fácil con la Sofía. Me dio la llave del cuarto 12 y me dijo que el desayuno se servía hasta las 9. Le pregunté sobre el parquecito y me dijo que los niños podían jugar hasta las 10 de la noche. El cuarto estaba bien básico, pero limpio. 2 camas individuales, una tele chiquita, aire acondicionado funcionando. La Sofía se puso contenta porque había una ventana que daba directo al área de la alberca y el parquecito. Mientras yo bajaba las cosas del carro, ella se quedó pegada a la ventana, viendo a los otros niños jugando afuera. Había como 4 o 5 chamacos corriendo por el parquecito y los papás estaban sentados en las sillas de plástico platicando. Se veía bien normal, una escena típica de motel de carretera. Llevé nuestras cosas adentro y le pregunté si quería cenar algo antes de dormir. Había un restaurante 24 horas del otro lado de la calle, entonces fuimos a comer una torta y tomarnos un refresco. La Sofía estaba animada, contándome de la escuela, los amigos, esas cosas de niños. Regresamos al cuarto como a las 9:30. La Sofía se bañó y se puso la pijama, pero todavía estaba medio inquieta por el viaje. La dejé ver un poquito de tele mientras yo organizaba nuestras cosas para el día siguiente. Como a las 10, apagué la tele y le dije que ya era hora de dormir. Se quejó un poquito, como siempre, pero al final aceptó. Apagué las luces y me acosté en mi cama. El cuarto se puso bien oscuro, solo con una rayita de luz que entraba por la cortina. Estaba bien silencioso. Solo el ruido del aire acondicionado y de vez en cuando, algún carro pasando en la carretera. Pensé que me iba a quedar dormido rápido, porque estaba cansado del viaje, pero terminé quedándome medio inquieto. ¿Sabes cuando estás en un lugar extraño y tardas en relajarte? Debían ser como las 11:30 cuando la Sofía me habló bajito. Estaba acostada, pero con los ojos abiertos, viendo hacia la ventana. Le pregunté qué había pasado y me dijo que estaba oyendo niños jugando afuera. Puse atención y la verdad sí se oían algunas voces, bien bajitas, como si vinieran de lejos. Le dije que debía ser alguna familia que todavía estaba despierta, que ya se iban a dormir. Se quedó callada unos minutos, pero después me volvió a hablar. Esta vez me dijo que los niños estaban jugando en la alberca, que se oían chapoteos. Me pareció medio raro, porque cuando pasamos por la alberca más temprano, estaba vacía, sin agua. Pero bueno, tal vez había visto mal, o tal vez la llenaban solo en la noche. Me levanté de la cama y fui hasta la ventana para echar un vistazo. La cortina estaba cerrada, entonces solo abrí una ranura para asomar.
El área de la alberca estaba bien oscura, solo con una lucecita de emergencia prendida. No pude ver nada bien, pero la verdad parecía que había alguien moviéndose por ahí. Se oían voces bajas, como si fueran niños platicando, y de vez en cuando un ruidito que podía ser agua. Le dije a la Sofía que eran solo otros niños divirtiéndose, que ya se iban a ir a los cuartos. Pareció aceptar la explicación y se quedó callada un rato. Regresé a mi cama e intenté dormir, pero ahora estaba curioso sobre qué estaba pasando afuera. Las voces seguían, bien bajitas, pero constantes. Debían ser como las 12 cuando la Sofía me despertó otra vez. Esta vez estaba medio asustada, diciéndome que los niños la estaban llamando para jugar. Dijo que estaban tocando la ventana y haciéndole señas para que saliera del cuarto. Me levanté rapidito y fui hasta la ventana. No vi a nadie, pero había unas marcas en la ventana, como si alguien hubiera puesto las manos en el vidrio. Podían ser de cualquier hora del día, claro, pero me dejó medio incómodo. Le dije a la Sofía que estaba soñando, que no había nadie afuera, pero ella insistía en que había oído a los niños diciéndole su nombre. Eso me preocupó más, porque ¿cómo iban a saber el nombre de mi hija unos niños desconocidos? Decidí salir del cuarto para echar un vistazo mejor a la situación. Me puse unos shorts y una playera y salí del cuarto. El pasillo estaba bien oscuro, solo con esas lucecitas de emergencia. Caminé hasta el área de la alberca, que estaba en medio del complejo del motel. Cuando llegué ahí, lo primero que noté fue que la alberca estaba vacía de verdad, como había visto más temprano. Pero el piso alrededor estaba mojado, como si alguien hubiera salido del agua hace poquito. Había huellas chiquitas, de niño, que iban de la alberca hasta algunos cuartos del otro lado. Me pareció muy raro, porque si la alberca estaba vacía, ¿cómo es que el piso estaba mojado? ¿Y de dónde habían salido esas huellas? Miré alrededor buscando alguna explicación lógica, como una fuga o alguien lavando el piso, pero no encontré nada. Seguí las huellas mojadas hasta los cuartos del otro lado. Llevaban hasta 3 cuartos específicos, 8, 9 y 10. Todos estaban con las luces apagadas y parecían vacíos, pero cerca de la puerta del cuarto 8 había algunos juguetes regados en el piso, una muñequita, algunos carritos de plástico, una cubetita de playa. Los juguetes también estaban mojados, como si los hubieran usado en el agua hace poquito. Esto no tenía sentido. Si los cuartos estaban vacíos, ¿quién había dejado los juguetes ahí? ¿Y por qué estaban mojados si la alberca no tenía agua? Empecé a ponerme medio nervioso con la situación. Pensé en tocar la puerta de algún cuarto para preguntar si alguien había visto algo, pero era muy tarde y no quería molestar a las otras familias. Regresé a mi cuarto medio confundido. La Sofía estaba despierta, esperándome. Me preguntó si había visto a los niños y le dije que no, que probablemente ya se habían ido a dormir, pero ella insistía en que todavía podía oír voces afuera. Puse atención y la verdad había un murmullo bien bajo, como si viniera de lejos. Podía ser la tele de algún cuarto o gente platicando, pero había algo en el sonido que me molestaba. Era muy constante, muy rítmico, como si fueran varias voces diciendo lo mismo al mismo tiempo. Decidí llamar a la recepción para preguntar sobre los cuartos 8, 9 y 10. El teléfono sonó varias veces antes de que el tipo contestara. Cuando le expliqué la situación, se puso medio molesto, diciéndome que esos cuartos estaban vacíos desde hacía meses, que no había nadie hospedado ahí. Eso me confundió todavía más. Si los cuartos estaban vacíos desde hacía meses, ¿cómo es que había juguetes mojados enfrente de ellos? ¿Y las huellas de niño? Le pregunté al tipo de la recepción si estaba seguro, y me confirmó que esa ala del motel estaba cerrada por remodelación desde hacía como 3 meses. Dijo que solo los cuartos del lado donde yo estaba hospedado estaban funcionando. Le agradecí y colgué el teléfono, pero ahora estaba realmente preocupado. Algo muy raro estaba pasando ahí. Miré a la Sofía, que estaba acostada pero todavía despierta, y decidí no contarle nada de lo que había descubierto. No quería asustarla más de lo que ya estaba. Le dije que había hablado con la recepción y que todo estaba normal, que los niños ya se habían ido a dormir, pero la Sofía no se podía dormir.
Se la pasaba dándose vueltas en la cama, diciendo que todavía oía las voces. Yo también las estaba oyendo, y ahora que sabía que los cuartos supuestamente estaban vacíos, el sonido me ponía mucho más incómodo. Eran voces de niños de verdad, bien bajitas como si estuvieran jugando o platicando. De vez en cuando se oía una risita o un gritito de alegría. Sonaba muy real, muy cerca. Me levanté otra vez y fui hasta la ventana. Esta vez abrí la cortina completamente y miré afuera. El área de la alberca seguía oscura, pero ahora podía ver algunas sombras moviéndose. Eran chiquitas, del tamaño de niños, y parecían estar jugando alrededor de la alberca vacía. Se me aceleró el corazón. Definitivamente había alguien ahí afuera. Me puse los zapatos rapidito y salí del cuarto otra vez. Esta vez estaba decidido a descubrir qué estaba pasando. Caminé directo a la alberca, haciendo un poquito de ruido a propósito, para que quien estuviera ahí supiera que me estaba acercando. Pero cuando llegué al área de la alberca, no había nadie. El lugar estaba completamente vacío y silencioso. Solo que ahora había todavía más juguetes regados por el piso, pelotas, cubetitas, algunos animalitos de hule, todos mojados como si acabaran de salir del agua, y las huellas mojadas estaban por todos lados, yendo en varias direcciones. Algunas iban hacia los cuartos vacíos, otras hacia el parquecito, otras simplemente desaparecían a la mitad del camino. Era como si los niños se hubieran esfumado. Me quedé ahí parado como 5 minutos, tratando de entender qué estaba pasando. Agarré uno de los juguetes del piso. Era un patito de hule amarillo, de esos para bañar bebés. Estaba helado y completamente empapado. Lo apreté y salió agua, como si acabara de salir de una tina. Pero la alberca seguía vacía, sin una gota de agua. Miré alrededor buscando alguna llave, alguna manguera, cualquier cosa que explicara de dónde venía toda esa agua. No encontré nada. Los juguetes estaban mojados, el piso estaba mojado. Las huellas eran reales, pero no había fuente de agua en ningún lado. Empecé a sentir un frío en el estómago, esa sensación de que algo estaba muy mal ahí. Regresé al cuarto casi corriendo. La Sofía estaba sentada en la cama, viendo hacia la ventana. Cuando me vio entrar, me preguntó dónde había ido. Le dije que había salido a verificar algo, pero que todo estaba bien. Me dijo que mientras yo estaba afuera, los niños habían regresado a jugar, que los había visto por la ventana. Le pregunté cómo eran los niños, y me describió 3 niños y 2 niñas, todos más o menos de su edad. Dijo que estaban jugando a las traes alrededor de la alberca y que se veían muy contentos. Cuando le pregunté si había podido ver sus caras, se quedó pensativa y me dijo que no, que estaba muy oscuro, pero que le habían saludado con la mano y le habían hecho señas para que bajara a jugar con ellos. Decidí que nos íbamos de ahí en ese momento. No me importaba que fueran las 2 de la mañana. No me importaba que la Sofía tuviera sueño. Algo muy raro estaba pasando en ese motel y no quería quedarme a descubrir qué. Empecé a guardar nuestras cosas rapidito, diciéndole a la Sofía que íbamos a seguir el viaje, que era mejor llegar a la casa de la abuelita de madrugada. Se quejó un poquito, pero creo que se dio cuenta de que yo estaba nervioso. Entonces no insistió mucho. Mientras yo cerraba las maletas, ella se quedó en la ventana diciendo que los niños estaban tristes porque nos íbamos. Dijo que estaban diciéndole adiós con la mano y que parecía que estaban llorando. Cargué todo al carro lo más rápido posible. Cuando regresé por la Sofía al cuarto, estaba parada en la puerta, viendo hacia atrás. Le pregunté qué había pasado y me dijo que los niños habían venido hasta la puerta del cuarto, que estaban ahí mero enfrente. Miré hacia donde estaba señalando, pero no vi nada. Solo que en el piso, mero enfrente de la puerta, había varias huellas mojadas chiquitas, como si realmente hubiera habido niños ahí hace unos segundos. Cargué a la Sofía y la llevé directo al carro, sin voltear atrás. Cuando estaba saliendo del estacionamiento, miré por el espejo retrovisor y vi que había varias sombras chiquitas enfrente de nuestro cuarto, como si nos estuvieran viendo partir. Aceleré y salí de ahí lo más rápido que pude. Manejamos el resto de la noche en silencio. La Sofía terminó durmiéndose en el asiento de atrás
y yo me quedé pensando en lo que había pasado. Traté de encontrar explicaciones lógicas. Tal vez sí eran niños de otras familias. Tal vez el tipo de la recepción estaba confundido sobre cuáles cuartos estaban ocupados. Tal vez yo me había imaginado algunas cosas por el cansancio. Pero en el fondo, sabía que había visto cosas que no tenían sentido. Los juguetes mojados, las huellas que aparecían y desaparecían, las voces constantes aunque no hubiera nadie afuera. Cuando llegamos a la casa de mi suegra, ya eran casi las 5 de la mañana. Se preocupó preguntando por qué habíamos viajado de madrugada. Me inventé una excusa cualquiera sobre tráfico y horarios. La Sofía nunca volvió a hablar de esa noche en el motel. Cuando yo trataba de preguntarle sobre los niños que había visto, cambiaba de tema o decía que no se acordaba bien. Pero algunas semanas después, cuando regresábamos de la casa de la abuelita, me pidió que no paráramos en ese motel otra vez. Dijo que había tenido pesadillas con los niños de la alberca, que la seguían llamando para jugar y no la dejaban irse. Le prometí que nunca más íbamos a parar ahí, y hasta la fecha evito pasar por esa carretera. A veces me quedo pensando si realmente pasó algo raro esa noche, o si fue solo una combinación de cansancio, lugar extraño e imaginación. Pero siempre que me acuerdo de los juguetes mojados y las huellas que llevaban a los cuartos vacíos, siento ese mismo frío en el estómago otra vez. En fin, Egon, esa fue mi experiencia. Hasta la fecha no sé qué pensar de esto, pero me pareció que valía la pena compartirlo con ustedes. ¿Cómo estás, Egon? Soy Marina, y quería compartir contigo un relato que me pasó hace como 6 meses. Trabajo como fotógrafa freelancer desde hace unos 8 años, y mi especialidad son lugares abandonados, ¿sabes? Esas construcciones viejas, fábricas cerradas, casas en ruinas, esas cosas que cuentan historias a través del abandono. Estaba regresando de una sesión de fotos en un ingenio azucarero abandonado en el interior, cuando decidí tomar una carretera secundaria que nunca había usado antes. Era final de tarde, y la luz se estaba poniendo perfecta para algunas fotos del paisaje rural. Mi cámara principal es una Canon 5D Mark IV, que uso desde hace unos 3 años, y siempre cargo 2 lentes conmigo, una 24-70 mm y una 50 mm fija. Llevaba manejando como 2 horas cuando vi un letrero medio oxidado que decía Motel Vista de la Sierra, 2 kilómetros. Me pareció interesante porque se veía bien viejo, de esos letreros de metal pintados a mano que ya no se ven hoy en día. Cuando llegué al lugar, me sorprendí porque el motel parecía estar funcionando normalmente. Había algunos carros estacionados, las luces estaban prendidas, y había un letrero de «Hay cuartos» parpadeando en la recepción. Esto me llamó la atención porque siempre investigo los lugares donde me voy a quedar, y este motel no aparecía en ningún lado, ni en Google Maps, ni en Booking, ni en ningún sitio de reservaciones. Pensé que tal vez era de esos establecimientos bien locales, que funcionan solo con clientes de la región. La arquitectura era interesante, típica de los años 60, con esas líneas bien características de la época. Decidí parar para echar un vistazo, porque aunque no fuera un lugar abandonado, tenía potencial para algunas fotos interesantes. Me estacioné enfrente de la recepción y agarré mi cámara. El lugar tenía una atmósfera medio nostálgica, ¿sabes? Como si el tiempo se hubiera detenido ahí. El dueño apareció en la puerta de la recepción antes de que yo me bajara del carro. Era un señor de unos 60 años, bien simpático, con esa manera acogedora de quien trabaja en hospitalidad desde hace mucho tiempo. Se presentó como don Antonio y me preguntó si estaba buscando hospedaje. Le expliqué que era fotógrafa y que me interesaba la arquitectura del lugar. Se le iluminaron los ojos cuando le dije eso, y me dijo que le encantaba cuando la gente apreciaba la historia del motel. Me platicó que el lugar había estado en la familia por más de 40 años y que siempre se habían enorgullecido de preservar las memorias de todos los huéspedes que habían pasado por ahí. Me pareció una expresión interesante, medio poética para un dueño de motel. Me invitó a conocer las instalaciones y me dijo que podía tomar todas las fotos que quisiera. Me preguntó
si no me quería quedar a pasar la noche, que tenía un cuarto disponible con una vista muy bonita. Al principio no estaba planeando quedarme, pero el lugar realmente tenía un encanto especial. Don Antonio me enseñó el cuarto 7, que estaba en el primer piso y tenía un balcón con vista a las montañas. El cuarto era sencillo, pero bien conservado, con muebles que parecían originales de los años 60. Tenía una cama matrimonial, un tocador antiguo, un sillón de piel medio desgastado y una tele chiquita que parecía ser de los años 80. Lo que más me llamó la atención fue la decoración. Tenía varias fotos antiguas en las paredes, todas en blanco y negro, mostrando huéspedes de diferentes épocas. Le pregunté sobre las fotos y don Antonio me explicó que era una tradición del motel fotografiar a los huéspedes como recuerdo. Me dijo que tenía un archivo inmenso de fotos, algunas de más de 30 años. Me pareció medio peculiar, pero también interesante desde el punto de vista histórico. Decidí quedarme para la noche. El precio estaba bien accesible y tenía curiosidad de fotografiar el lugar durante el atardecer y tal vez tomar algunas fotos nocturnas. Don Antonio me ayudó a subir mis cosas al cuarto y me dijo que la cena se servía en el restaurante hasta las 9. Me preguntó si no quería que me tomara una foto en el cuarto para continuar la tradición. Me pareció medio raro, pero no quise ser grosera. Entonces acepté. Usó una cámara instantánea vieja, de esas Polaroid, y me tomó una foto sentada en el sillón. Dijo que la iba a poner en el álbum de memorias del motel. Después de que se fue, empecé a explorar el cuarto con más calma. Las fotos en las paredes eran realmente interesantes. Se podía ver la evolución de la moda y las costumbres a lo largo de las décadas. Pasé el resto de la tarde fotografiando el motel. La luz del final de tarde estaba perfecta, creando sombras interesantes en la fachada y resaltando los detalles arquitectónicos. Tomé fotos de la alberca, que estaba vacía pero bien conservada, del jardín con algunas plantas nativas y de los pasillos con ese piso de mosaico hidráulico típico de la época. Mi cámara estaba funcionando perfectamente, como siempre. La uso en modo manual la mayor parte del tiempo. Entonces conozco bien todos sus recursos y configuraciones. Como a las 7, regresé al cuarto para descansar un poquito antes de la cena. Puse la cámara en el tocador y me fui a bañar. El baño era chiquito, pero limpio, con esos azulejos blancos cuadraditos que estaban de moda antiguamente. Cuando salí del baño, noté que la cámara había cambiado de posición en el tocador, pero pensé que tal vez le había pegado sin darme cuenta. La cena en el restaurante estuvo muy rica. Don Antonio se acercó a platicar conmigo, preguntándome sobre mi trabajo y contándome historias del motel. Me dijo que ya había hospedado gente famosa, políticos, artistas, y que siempre guardaba un recuerdo de cada huésped especial. Me enseñó un álbum grueso lleno de fotos Polaroid, organizadas por décadas. Era fascinante ver cómo había cambiado la gente a lo largo de los años. Los peinados, la ropa, las poses. Todas las fotos estaban tomadas en el mismo lugar, los cuartos del motel. Le pregunté si tenía fotos del cuarto donde me estaba quedando, y me dijo que tenía varias, de diferentes épocas. Hojeamos algunas páginas y me enseñó fotos de personas que se habían quedado en el cuarto 7 a lo largo de los años, todas sentadas en el mismo sillón donde yo había posado más temprano. Regresé al cuarto como a las 10 de la noche. Estaba cansada del viaje y de las fotos, entonces decidí revisar el material que había capturado durante el día. Conecté la cámara a la laptop y empecé a transferir las imágenes. Fue ahí cuando noté algo raro. Además de las fotos que yo había tomado conscientemente, había varias otras imágenes en la tarjeta de memoria, fotos que no recordaba haber hecho. Al principio pensé que tal vez había apretado el disparador sin querer, o que la cámara había disparado accidentalmente. Pero cuando miré las imágenes con más atención, me di cuenta de que eran fotos del mismo cuarto donde estaba. Fotos tomadas desde diferentes ángulos, en diferentes momentos, como si alguien hubiera usado mi cámara para documentar el espacio. Algunas eran del baño, otras de la cama, otras del balcón. Lo que más me intrigó fue que las fotos tenían timestamps diferentes. Algunas eran de horas cuando yo estaba en el restaurante,
otras de cuando estaba fotografiando afuera. ¿Cómo es que mi cámara había tomado fotos sola? Verifiqué todas las configuraciones, pero todo estaba normal. No tenía timer activado, no tenía modo intervalómetro prendido, nada que explicara los disparos automáticos. Además, las fotos estaban bien compuestas, bien encuadradas, como si alguien realmente hubiera agarrado la cámara y escogido los ángulos. No eran fotos al azar o movidas, como sería si la cámara hubiera disparado accidentalmente. Empecé a sentirme medio incómoda con la situación. Pensé si don Antonio habría entrado al cuarto en mi ausencia y usado mi cámara, pero eso sería muy raro e invasivo. Seguí analizando las imágenes y encontré algo todavía más bizarro. En algunas de las fotos del cuarto aparecían personas que yo no conocía, vestidas con ropa de diferentes épocas. Una foto mostraba a una mujer con vestido de los años 70, sentada en el sillón. Otra mostraba a un hombre con traje de los años 80 en el balcón. Otra mostraba a una familia de los años 90 posando cerca de la cama. Todas las personas estaban en el mismo cuarto donde yo me estaba quedando. Pero las fotos habían sido tomadas por mi cámara ese mismo día. Esto no tenía sentido. ¿Cómo es que mi cámara digital había capturado imágenes de personas de décadas pasadas? Verifiqué los metadatos de las fotos y todas tenían la fecha y hora correctas. Eran realmente del día actual. Pero las personas en las fotos claramente eran de otras épocas. Empecé a sentir un frío en el estómago. Agarré el álbum que don Antonio me había enseñado en el restaurante y lo comparé con las fotos de mi cámara. Era imposible, pero las personas eran las mismas. La mujer con vestido de los años 70 estaba en el álbum, en la misma pose, en el mismo cuarto. El hombre con traje de los años 80 también estaba ahí. La familia de los años 90 igualmente. Era como si mi cámara hubiera de alguna manera capturado las mismas imágenes que estaban en el álbum de memorias del motel, solo que con la calidad y las características de mi cámara digital. Pensé si sería algún tipo de truco, alguna tecnología que no conocía, pero no podía imaginar cómo sería posible. Las fotos eran reales. Estaban en mi tarjeta de memoria. Tenían los metadatos correctos de mi cámara. Decidí hacer una prueba. Configuré la cámara en el tripié, la apunté hacia el sillón y la dejé ahí, solo observando. Me quedé unos 20 minutos parada, viendo la cámara, esperando a ver si iba a disparar sola. No pasó nada. Entonces salí del cuarto por algunos minutos. Fui hasta la máquina de refrescos en el pasillo y regresé. Cuando chequé la cámara, había una foto nueva en la tarjeta. Una foto del sillón vacío, tomada en el ángulo exacto donde había dejado la cámara. Pero yo no había apretado el disparador y no había nadie en el cuarto. La cámara había disparado sola en mi ausencia. Esto me dejó realmente asustada. Los equipos fotográficos son mi herramienta de trabajo desde hace años y nunca había visto nada parecido a esto. Decidí confrontar a don Antonio. Bajé hasta la recepción, pero no estaba ahí. Había un letrerito que decía «Regreso en 10 minutos», pero esperé más de media hora y no apareció. Regresé al cuarto medio frustrada y confundida. Estaba empezando a cuestionar si debía quedarme ahí o si era mejor irme. Pero ya era casi medianoche, y manejar de madrugada en una carretera que no conocía no me parecía buena idea. Decidí quedarme, pero resolví guardar la cámara en la maleta, bien cerrada, para ver si eso evitaba los disparos misteriosos. Me lavé los dientes, me puse la pijama y me acosté en la cama. El cuarto estaba silencioso. Solo se oía el ruido del aire acondicionado y de vez en cuando algún carro pasando en la carretera. Traté de relajarme y dormir, pero mi mente se quedaba pensando en las fotos raras. Me desperté a media madrugada con un ruido. Era el sonido característico del disparador de mi cámara. Ese clic que conocía también. Pero la cámara estaba guardada en la maleta, cerrada. Me levanté rapidito y prendí la luz. La maleta estaba en el mismo lugar donde la había dejado, pero cuando la abrí la cámara estaba prendida y la pantalla mostraba que había fotos nuevas en la tarjeta. Esto era imposible. La cámara estaba apagada cuando la guardé y la maleta estaba cerrada. ¿Cómo es que se había prendido sola y tomado fotos?
Verifiqué las imágenes nuevas y eran fotos del interior de la maleta, tomadas de adentro hacia afuera, como si la cámara hubiera fotografiado su propia prisión. Algunas mostraban el cierre de la maleta, otras mostraban la oscuridad del interior. Era surreal y aterrador al mismo tiempo. En ese momento decidí que me iba de ahí inmediatamente. No me importaba que fueran las 3 de la mañana. No me importaba que fuera peligroso manejar de madrugada. Algo muy raro estaba pasando en ese lugar y no me quería quedar a descubrir qué. Empecé a guardar mis cosas rapidito. Mientras cerraba la maleta, oí la cámara disparar otra vez. Esta vez estaba en el tocador, donde la había dejado para verificar las fotos. Miré la pantalla y vi que había capturado una imagen mía guardando la ropa en la maleta. La foto estaba perfectamente encuadrada y enfocada, como si alguien hubiera agarrado la cámara y escogido el momento exacto para disparar. Pero no había nadie en el cuarto además de mí. La cámara se había fotografiado sola, fotografiándome a mí. Agarré todas mis cosas y salí del cuarto casi corriendo. No paré en la recepción, no busqué a don Antonio, no quise explicaciones. Solo quería salir de ahí lo más rápido posible. Cuando estaba cargando las cosas en el carro, oí el disparador de la cámara una vez más. Estaba en mi mochila, pero aún así había disparado. Esta vez, cuando chequé la foto, era una imagen de la fachada del motel, tomada desde el ángulo exacto donde yo estaba parada. Era como si la cámara estuviera documentando mi partida. Aventé todo en el carro y salí de ahí acelerando. Solo cuando estaba a unos 10 kilómetros de distancia, empecé a sentirme más tranquila. Manejé hasta el pueblo más cercano y paré en una gasolinera 24 horas para tomarme un café y tratar de procesar lo que había pasado. Cuando llegué a casa, al día siguiente, analicé todas las fotos con más calma. Tenía más de 50 imágenes que no había tomado conscientemente. Fotos de diferentes épocas, diferentes personas, todas en el mismo cuarto del motel. Era como si mi cámara se hubiera vuelto un portal al pasado, capturando memorias de décadas anteriores. Busqué sobre el Motel Vista de la Sierra en internet, pero no encontré nada. Ni sitio oficial, ni reseñas, ni menciones en redes sociales. Era como si el lugar no existiera oficialmente. Traté de localizar el motel en Google Maps, usando las coordenadas del GPS de mi carro, pero no aparecía nada en el lugar. Solo una carretera vacía en medio del monte. Esto me dejó todavía más confundida y asustada. Algunas semanas después, decidí regresar al lugar para tratar de entender qué había pasado. Agarré la misma carretera, seguí las mismas coordenadas, pero cuando llegué al lugar donde debería estar el motel, solo encontré un terreno vacío con algunas bases viejas de concreto. Parecía que había habido una construcción ahí hace mucho tiempo, pero que la habían demolido hace años. No había letrero, no había estructura, nada que indicara que ahí había funcionado un motel. Le pregunté a algunas personas de la región sobre el Motel Vista de la Sierra, y un señor mayor me dijo que realmente había existido un motel con ese nombre ahí, pero que había cerrado en los años 90 después de un incendio. Me dijo que el dueño, un tal Antonio, había muerto en el incendio junto con algunos huéspedes. Hasta la fecha no sé explicar qué pasó esa noche. Las fotos siguen en mi tarjeta de memoria, son reales, tienen los metadatos correctos de mi cámara, pero muestran personas y épocas que no deberían estar ahí. Llevé la cámara al servicio técnico, pensando que podía ser algún defecto, pero los técnicos dijeron que estaba funcionando perfectamente. No encontraron nada anormal en el equipo. A veces me quedo pensando si fue un sueño muy vívido o si realmente pasó algo sobrenatural esa noche, pero las fotos están ahí, como prueba de que algo muy raro pasó. Desde entonces, siempre verifico 2 veces los lugares donde me voy a hospedar. Y nunca más acepto quedarme en lugares que no aparecen en los mapas o sitios de reservaciones. En fin, Eagon, esa fue mi experiencia. Hasta la fecha me da escalofríos cuando recuerdo esa cámara disparando sola a media madrugada.